A las 2 de la madrugada, los tacones de María Joseba resonaban en la acera. Se acercaba a su modesta casa. Su cabello, normalmente perfectamente peinado para la emisión nocturna de noticias, estaba ligeramente despeinado. María pasó un dedo por su labio inferior, sintiendo la barra de labios corrido, un recordatorio del apasionado encuentro con Yakov apenas unas horas antes. La adrenalina de la cita secreta aún bullía en sus venas, haciéndola sentir viva como no se había sentido en muchos años. Sin embargo, al acercarse a la casa, la invadió la inquietud. Todas las luces estaban encendidas, iluminando intensamente el cuidado césped, algo inusual a esa hora. María disminuyó el paso al llegar a la puerta de entrada. Su mano se detuvo sobre el pomo. Algo no estaba bien. Lo sentía instintivamente, con ese sexto sentido que le había servido fielmente durante sus 10 años como periodista. Respirando profundamente, abrió la puerta. Lo que vio le heló la sangre. Su maleta, un costoso juego de maletas que Dmitri le había regalado en su aniversario de bodas hacía un año, estaba cuidadosamente empaquetada en la entrada. El corazón de María se aceleró. La agradable excitación del encuentro reciente se desvaneció al instante. Con pasos vacilantes, María se dirigió a la sala de estar. Allí, en la luz parpadeante del televisor, estaba Dmitri, su esposo, con quien había vivido durante 17 años. Estaba inmóvil en el desgastado sofá de cuero, sus ojos fijos en la pantalla, con una expresión que María nunca antes había visto, una máscara de emociones contenidas que le provocó un horror glacial. Al entrar, su mirada se fijó en la pantalla. El aliento se le cortó. En la pantalla, con alta resolución, se mostraba un video de ella y Yakov en diferentes lugares. Su refugio secreto se mostraba con todo lujo de detalles en los aspectos más desagradables. Dmitri, sin mirarla, le extendió silenciosamente un grueso sobre a María. Ella lo tomó. Sus dedos estaban entumecidos. Dentro había una pila de papeles, los documentos de divorcio. María sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Antes de que pudiera decir algo, un movimiento en la sombra llamó su atención. Zoya, su hija de 16 años, apareció en la puerta. Sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas. En sus manos apretaba la última escultura de vidrio de su padre, un corazón roto. El simbolismo era evidente. La voz de Zoya, cuando habló, estaba llena de dolor. «¿Cómo pudiste hacernos esto, a papá?», siseó, sus palabras cargadas de rabia y traición. «Confiaba en ti y me mentías todos los días». Un sentimiento de culpabilidad invadió a María. Extendió la mano para tocar a su hija, para consolarla o explicarle, pero Zoya retrocedió como si el contacto de María la quemara, acercándose a su padre. El rechazo hirió a María más de lo que podía imaginar. Dmitri finalmente habló. Su voz era tranquila, pero fría, traspasando el tenso silencio como un cuchillo. «Lo sabemos todo, María», dijo, cada palabra cuidadosamente medida. «No hay nada más que decir. Por favor, vete». La contundencia en su tono no dejaba lugar a réplicas. María se quedó allí. Su mundo se derrumbaba a su alrededor, y el peso de sus actos se abatió sobre ella con toda su fuerza. La luz intensa de las lámparas fluorescentes del Hotel Pinar iluminaba sin piedad la desgastada habitación. La maleta de diseño de María parecía fuera de lugar junto a la alfombra deshilachada y los muebles viejos. Estaba sentada al borde de la incómoda cama, apretando el teléfono como si fuera un salvavidas. Por 10ª vez en pocos minutos, María marcó el número de Yakov y por 10ª vez escuchó las señales del contestador automático. Sus mensajes se volvían cada vez más desesperados. «Yakov, por favor», suplicó, su voz quebrándose. «Necesito tu ayuda. Todo se está desmoronando. Llámame». A la mañana siguiente, María entró en el canal de televisión Noticias 24, con la cabeza bien alta a pesar del caos interior. Sentía las miradas de sus compañeros, escuchaba sus susurros. Las miradas de reojo y las conversaciones en voz baja le provocaban escalofríos. Carolina Petrova,
La severa directora del canal llamó a María a su despacho. El encuentro fue tenso. La desaprobación de Carolina era evidente. «Esto podría costarte tu puesto de presentadora, María», dijo Carolina, su tono severo. «No podemos permitir que nuestros espectadores duden de la integridad de nuestro equipo». Intentando desesperadamente salvar su reputación, María propuso una idea. «¿Qué tal si hacemos una serie de reportajes sobre romances en el trabajo?», sugirió, aferrándose a un clavo ardiendo. «Podemos presentarlo como un estudio de las relaciones interpersonales en las oficinas modernas». Las cejas levantadas de Carolina mostraron lo que pensaba de la idea. Al salir del despacho, María se sentía destrozada. Yakov la había encerrado en una sala de juntas vacía. Su rostro estaba pálido, sus ojos reflejaban pánico. «María, esto es una catástrofe», siseó. «Mi esposa amenaza con irse y me han ofrecido un puesto en otro canal. Me voy». María sintió que el suelo se le escapaba de los pies. «Yakov, no puedes abandonarme así, estamos juntos». Pero Yakov ya se estaba retirando, sacudiendo la cabeza. «Perdón, María». Yakov se fue, dejando a María sola en la sala de conferencias. La sensación de soledad la golpeó con fuerza. Más tarde esa noche, incapaz de pasar otra noche en el miserable hotel, María pasó por delante de su antigua casa. Se estacionó al otro lado de la calle, observando a través de la ventana cómo Dmitri consolaba a Zoya en la sala de estar. Esa imagen la traspasó como un cuchillo, un claro recordatorio de lo que había destruido. Sumida en su desgracia, María notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Había cajas de embalaje en el garaje. Dmitri se tomaba en serio el divorcio, tan en serio que estaba planeando mudarse. El pánico le subió a la garganta. María agarró el teléfono con fuerza, intentó llamar a Dmitri, pero descubrió que el número estaba desconectado. Todas las formas habituales de comunicación estaban interrumpidas, dejándola sola e indefensa. En el taller del patio trasero, de su otrora hogar en común, Dmitri canalizaba su dolor a través del arte. El tintineo del vidrio que se rompía llenaba el aire mientras trabajaba, creando una serie de esculturas irregulares y fragmentadas. Cada obra era la encarnación física del caos que lo asaltaba, hermosa en su destrucción. Mientras trabajaba, sonó el teléfono. Dmitri se detuvo, se secó la frente con el dorso de la mano antes de contestar. La voz al otro lado pertenecía a Olga Sergeyeva, la comisaria de la prestigiosa galería Hermitage 21. «Señor Gesiv», dijo la refinada voz de Olga por el teléfono, «he estado siguiendo su trabajo, y debo decir que su nueva dirección es fascinante. Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de presentar sus obras en nuestra próxima exposición, que hemos titulado Paisajes emocionales». La mano de Dmitri se apretó sobre el teléfono. Era una oportunidad increíble, que podía catapultar su carrera a un nuevo nivel, pero ¿estaba listo para desnudar su alma al mundo a través de su arte? Mientras tanto, en la escuela número 17, Zoya Geseva se enfrentaba a sus propias dificultades. En los pasillos, la gente hablaba de ella en susurros, sus miradas la seguían a cada paso. Ella bajó la cabeza, tratando de ignorar las miradas inquisitivas y los susurros, hasta que una voz familiar cortó el ruido. «Oye, Zoya, ¿cómo le gusta a tu madre su nuevo novio?» Zoya se giró bruscamente para encontrarse cara a cara con Alena, su antigua mejor amiga. La sonrisa de Alena era cruel, sus ojos brillaban con una alegría maliciosa. Algo dentro de Zoya se rompió. «¡Cállate!», gritó, abalanzándose sobre Alena. Las niñas se enzarzaron en una pelea, un revoltijo de extremidades en movimiento y cabello alborotado. Se necesitaron 2 profesores para separarlas. Ambas, despeinadas y sin aliento, terminaron en el despacho del director. Más tarde ese mismo día, Dmitri estaba sentado frente a Rosa Igorevna, la profesora de inglés de Zoya. La preocupación en sus ojos era evidente cuando deslizó una carpeta a través de la mesa hacia él. «Señor Gesev, estoy preocupada por Zoya», comenzó suavemente la señorita Rosa.
Sus calificaciones han bajado drásticamente y se ha vuelto cada vez más retraída. El incidente de hoy con Alena es solo el último de una serie de acontecimientos preocupantes. Dmitri asintió. Su corazón latía con fuerza. Sabía que Zoya estaba sufriendo, pero no hasta qué punto. Al salir de la escuela, sumido en sus pensamientos, vio un coche familiar en el aparcamiento. El sedán de María estaba aparcado en la entrada, y la mandíbula de Dmitri se tensó al darse cuenta de que intentaba contactar directamente con Zoya. Aceleró el paso, alcanzando a Zoya cuando salía de la escuela. María estaba allí. Sus ojos estaban muy abiertos, suplicantes, mientras se acercaba a su hija. «Zoya, querida, por favor», suplicó María, extendiendo la mano. «Dame la oportunidad de explicarte». Zoya retrocedió. Su rostro era una máscara de dolor e ira. «Aléjate de mí». Dmitri se interpuso entre ellas, su presencia tranquila pero firme. «María», dijo con una voz baja y controlada, «tienes que irte». María abrió la boca para replicar, pero algo en la expresión de Dmitri la hizo cambiar de opinión. Retrocedió, observando impotente cómo Dmitri llevaba a Zoya hacia el coche. De camino a casa, el silencio en el coche era denso. Luego, de repente, Zoya rompió a llorar. Los sollozos sacudían su cuerpo mientras descargaba sus miedos y su dolor a su padre. «Papá, tengo tanto miedo», sollozó entre lágrimas. «¿Y si ella nos abandona para siempre? ¿Y si tú te vas?» Dmitri detuvo el coche, girándose hacia su hija. Su corazón se partía al ver su dolor, un dolor que él conocía demasiado bien. «Zoya», dijo con suavidad, tomando sus manos en las suyas, «nunca te abandonaré. Superaremos esto juntos, te lo prometo». Mientras Zoya lloraba, Dmitri la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. Permanecieron así, padre e hija, aferrándose el uno al otro frente a un mundo destruido, encontrando fuerza en su amor y dolor compartidos. Han pasado 3 meses desde que el mundo de María Jezeba se derrumbó. El fresco aire otoñal traía consigo un sentimiento de cambio, como el cambio de color de las hojas en el patio trasero de los Gesev. En su taller, Dmitri estaba de pie ante su última creación, una obra maestra en bruto de vidrio roto que parecía capturar la esencia misma de la traición y el renacimiento. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio contemplativo. Dmitri se limpió las manos con su delantal de trabajo antes de contestar. «Señor Gesev, soy Olga Sergeva de la Galería Hermitage 21», dijo la refinada voz al otro lado. «Llamo para hablar de su nueva serie de esculturas, Reflejos Rotos. Se ha convertido en un verdadero acontecimiento en el mundo del arte». Dmitri apretó más fuerte el teléfono. Había volcado su dolor en estas obras, sin esperar nunca que resonaran tan profundamente en los demás. «Nos gustaría ofrecerle una exposición individual», continuó Olga. «Podría ser un momento decisivo para su carrera, señor Gesev. Podría catapultarlo al reconocimiento nacional». La propuesta flotaba en el aire, tentadora y aterradora a la vez. Los pensamientos de Dmitri corrían a toda velocidad. Era la oportunidad de su vida, pero ¿a qué precio? «Necesito pensarlo», murmuró, su voz ronca. «Sobre mi hija Zoya, necesito pensar cómo podría afectarle». «Por supuesto», respondió Olga con suavidad. «No se apresure, pero tampoco se demore demasiado, señor Gesev. Estas oportunidades son raras». Cuando Dmitri colgó, escuchó cómo se abría y cerraba la puerta de entrada. Zoya había vuelto del colegio. La encontró en la cocina, buscando comida. «Hola, niña», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Cómo ha ido el colegio?» Zoya se encogió de hombros, su rostro oculto tras la puerta del frigorífico. «Lo de siempre, ya sabes». Dmitri lo sabía. Los últimos 3 meses habían sido difíciles para ambos, pero especialmente para Zoya. Los susurros en el colegio, las miradas compasivas de los profesores, la repentina ausencia de su madre, todo ello había afectado a su hija. «Escucha, Zoya», empezó con vacilación.
Hoy me llamaron de una galería de otra ciudad, dijo Dmitri. Quieren organizar una exposición individual para mí. La cabeza de Zoya se levantó. Sus ojos se abrieron por la sorpresa. Papá, eso es fantástico. Debes hacerlo. Su entusiasmo sorprendió a Dmitri. ¿Crees que sí? Dudó. No estoy seguro, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Zoya cerró el frigorífico y se giró completamente hacia su padre. En ese momento, Dmitri vio un destello de la mujer joven fuerte y segura en la que se estaba convirtiendo. Papá, dijo con firmeza, no puedes detener tu vida por lo que hizo mamá. Esta es tu oportunidad, debes aprovecharla. Un nudo se formó en la garganta de Dmitri. Se acercó a Zoya y la abrazó con fuerza. ¿Cuándo te has vuelto tan sabia?, le preguntó. Zoya rió, el sonido amortiguado en su pecho. Alguien tiene que ser el adulto en esta casa. Mientras padre e hija se abrazaban en la luz vespertina que se desvanecía, Dmitri sintió un atisbo de esperanza en su pecho. Tal vez, todo estaría bien. Al otro lado de la ciudad, en la bulliciosa redacción del canal de televisión Noticias 24, María Jeseva se aferraba a su trabajo como a un clavo ardiendo. Los susurros, que habían comenzado 3 meses antes, no habían cesado, sino que se habían intensificado, se habían vuelto más insistentes. María estaba sentada en su escritorio, mirando fijamente la pantalla del ordenador, sin ver nada. Su otrora agradable posición de presentadora estrella ahora parecía, en el mejor de los casos, precaria. Necesitaba algo, cualquier cosa, para cambiar la opinión pública. En su cabeza empezó a formarse una idea. Era arriesgada, potencialmente catastrófica, pero quizás era su única oportunidad. Con una nueva determinación, María se dirigió al despacho de Carolina Petrova. La directora del canal levantó la vista cuando María entró. Su expresión era una mezcla de cansancio y resignación. «¿Qué ocurre, María?», preguntó Carolina, sin molestarse en ser amable. María respiró hondo. «Tengo una idea para una nueva serie que realmente podría conectar con nuestros espectadores». Carolina se reclinó en su silla. El escepticismo estaba escrito en su rostro. «Escucho». «Una serie sobre la reconciliación familiar», dijo María, las palabras brotando de ella en un torrente. «Seguiremos a familias separadas por la traición, la adicción u otros problemas, mientras intentan sanar y volver a unirse. Será honesto, será real, es precisamente lo que la gente quiere ver». Las cejas de Carolina se fruncieron. «Y estoy segura de que no tiene nada que ver con tu propia situación». María sintió que le subían los colores, pero se mantuvo firme. «Mi experiencia me da una comprensión única. Sé por lo que pasan esas familias. Puedo conectar con ellas como nadie». Carolina guardó silencio durante un largo rato. María contuvo la respiración, consciente de que toda su carrera pendía de un hilo. Finalmente, Carolina asintió. «De acuerdo, lo intentaremos», añadió con un tono cortante. «Te uno con Víctor Nikolaev. Es un productor duro, conocido por su enfoque intransigente. Si lo hacemos, lo haremos bien. Nada de adornos, ninguna narrativa egoísta». «Entendido», asintió María. El alivio la inundó. «Gracias, Carolina. No se arrepentirá». Cuando María salió del despacho, su teléfono vibró. Un mensaje de Yakov, su antiguo amante y compañero presentador, ahora trabajando en un canal rival. «Necesitamos hablar. Nos vemos en nuestro viejo sitio a las 8». El corazón de María dio un vuelco. No había oído nada de Yakov en meses, desde que la abandonó para salvar su propia piel. Pero ahora, con esta nueva oportunidad en el horizonte, tal vez había llegado el momento de tomar el control de su narrativa. «Estaré allí», respondió, un plan ya formándose en su cabeza. En casa, Dmitri estaba sentado en su despacho, con el teléfono en la mano. Acababa de terminar una conversación con la doctora Svetlana Romanova, una arteterapeuta especializada en traumas adolescentes. Sus palabras resonaban en su cabeza. «El arte puede ser una herramienta poderosa de sanación, señor Gezev.
especialmente cuando es una experiencia compartida. ¿No ha considerado la posibilidad de trabajar en un proyecto conjunto con Zoya? La idea se había asentado, creciendo con cada minuto que pasaba. Dmitri encontró a Zoya en su habitación, con auriculares, dibujando en un cuaderno. «Hola», dijo en voz baja, tocándole el hombro. Zoya levantó la cabeza, quitándose los auriculares. Pensaba, ¿qué te parecería colaborar en una obra? Algo grande, quizás para la exposición. Los ojos de Zoya se iluminaron. Una sonrisa se extendió por su rostro. ¿De verdad? ¿Quieres que trabaje contigo? Dmitri asintió. Su propio entusiasmo crecía. Absolutamente. Tus fotografías, mis trabajos en vidrio. Creo que podríamos crear algo realmente especial. Cuando padre e hija empezaron a planear, garabateando ideas y compartiendo pensamientos, el calor llenó la habitación. Por primera vez en meses, la risa resonó por la casa, el sonido de la curación echando raíces. La galería Hermitage 21 bullía de expectación. La élite del arte se mezclaba entre las últimas obras de Dmitri Gusev. El tintineo de copas de champán, las conversaciones apagadas llenaban el aire. La exposición de Dmitri, Reflejos rotos, un viaje a través de la traición, se inauguró con elogios entusiastas, y la energía en la sala era eléctrica. Olga Sergeyeva, la comisaria de la galería, se deslizaba entre la multitud, su orgullo evidente en el sutil levantamiento de las comisuras de sus labios. Se detuvo junto a una obra especialmente impresionante, una escultura tallada en vidrio azul y transparente, su superficie fragmentada capturando la luz de una manera fascinante. «¿Verdad que es exquisito?», susurró a un crítico de arte que estaba a su lado. Emoción cruda, maestría técnica. Gusev se ha superado a sí mismo. El crítico asintió, anotando algo febrilmente en su bloc de notas. Es visceral. Sientes el dolor, la ira, pero hay algo más. Esperanza, supongo. Realmente extraordinario. En el otro extremo de la sala estaban Dmitri y Zoya. Ambos llevaban sus mejores galas. La mano de Zoya estaba cogida en el codo de su padre. Sus ojos brillaban de orgullo mientras observaba la reacción de la gente a la obra de su padre. «Papá», susurró, «les gusta. Míralos a todos». Dmitri apretó su mano. Su garganta se estranguló por la emoción. «Lo hemos conseguido. De verdad que lo hemos conseguido». Mientras cruzaban la galería, Dmitri fue detenido varias veces por admiradores y posibles compradores. Varias obras ya se habían vendido a precios récord, un hecho que les dejó ligeramente atónitos. Mientras tanto, en las profundidades de la galería, una figura vestida de oscuro y con grandes gafas de sol se deslizó sigilosamente hacia el interior. El corazón de María Jeseva latía con fuerza mientras observaba la escena ante ella. El disfraz parecía absurdo, pero no podía arriesgarse a ser reconocida. No podía soportar la idea de arruinar este momento para Dmitri y Zoya. Se movía con cautela entre la multitud, sus ojos fijos en su antigua familia. Dmitri parecía diferente, seguro, casi radiante, y Zoya... A María se le cortó la respiración. Su hija sonreía de verdad, como María no había visto en años. La realidad de lo que había perdido golpeó a María como un puñetazo físico. Se tambaleó ligeramente, chocando accidentalmente con una mujer alta de cabello negro liso. «Oh, lo siento», murmuró María intentando pasar. Los ojos de la mujer se entrecerraron, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Señora Gusev?», preguntó con voz baja. El pánico invadió a María. Se giró, lista para huir, pero se encontró cara a cara con Olga Sergeyeva. La expresión de la comisaria de la galería era una mezcla de sorpresa y algo más. Compasión, quizás. María exhaló. «Debo irme», abriéndose paso entre Olga y dirigiéndose a la salida. No se detuvo hasta encontrarse a varias cuadras de la galería, respirando con dificultad, con las lágrimas corriendo por su rostro. A la mañana siguiente, mientras Dmitri desayunaba tranquilamente con Zoya, sonó el teléfono. En la pantalla aparecía un número desconocido. «¿Aló?», respondió con cautela. «Señor Gusev, soy Sofía del programa Buenos días, país».
Nos gustaría invitarle al show para hablar sobre su trabajo y su repentino auge en el mundo del arte. ¿Está libre esta semana? Dmitri casi se atraganta con el café. Disculpe, dijo, «¿Buenos días, país?» Los ojos de Zoya se abrieron, una sonrisa se extendió por su rostro. Le hizo a su padre una señal de aprobación. «Sí», continuó Sofía. «Su exposición ha causado un verdadero furor. Creemos que nuestros espectadores quedarán fascinados con su historia». Dmitri respiró hondo, calmando sus nervios. «Sería un honor», dijo finalmente. «Gracias por la oportunidad». Tan pronto como colgó el teléfono, Zoya se abalanzó sobre él, abrazándolo con fuerza. «Papá, esto es fabuloso», exclamó. «Vas a estar increíble». Dmitri la abrazó en respuesta. Una mezcla de emoción y nerviosismo le revolvía el estómago. «Espero que sí, mi querida. Lo espero mucho». El día de la entrevista amaneció soleado y despejado. Dmitri estaba sentado en el camerino, acomodando su corbata por 100ª vez. La asistente de dirección asomó la cabeza. «Señor Gessiev, sale en 5 minutos». Cuando Dmitri salió al plató, la luz intensa y la multitud de cámaras lo dejaron aturdido por un instante. Respiró hondo. Podía hacerlo. Debía hacerlo. La presentadora, una mujer amable llamada Regina, le sonrió cálidamente. «Bienvenido, Dmitri. Estamos encantados de tenerle hoy. Su exposición Reflejos Rotos ha revolucionado el mundo del arte. ¿Puede contarnos algo sobre su fuente de inspiración?» Dmitri hizo una pausa, meditando sus palabras. «La vida tiene la costumbre de sorprendernos», comenzó. Su voz era tranquila. «A veces esas sorpresas destrozan nuestro mundo, pero he aprendido que lo que hacemos con esos fragmentos es lo que verdaderamente nos define». Mientras Dmitri continuaba hablando, sus palabras fluían con mayor libertad. Habló de la perseverancia, de la transformación, del poder curativo del arte. La audiencia escuchaba cada palabra, cautivada por su elocuencia y sinceridad. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, María estaba sentada en una sala de montaje con poca luz, junto a Víctor Nikolaev, revisando el material filmado para la última entrevista de la serie sobre la reconciliación familiar. El ambiente era tenso, el aire vibraba con acusaciones no expresadas. En la pantalla, una mujer de mediana edad se secaba las lágrimas con un pañuelo. «Simplemente no lo entiendo», decía. «¿Cómo alguien puede traicionar así a su familia? ¿No se dan cuenta del daño que causan?» María se movió incómodamente en su asiento, demasiado consciente de los paralelismos con su propia situación. Víctor, nunca perdiendo una oportunidad, arremetió. «¿Sabes, María?», dijo. Su voz era engañosamente tranquila. «Creo que nuestros espectadores realmente se conmoverán con tu historia. ¿No has pensado en contar tu propia experiencia frente a la cámara?» María levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron. «¿Qué? No, yo no puedo». Víctor se inclinó hacia adelante. Su expresión era tensa. «Piénsalo. Podría ser poderoso, sincero, real. ¿No es de eso que trata nuestra serie?» La idea horrorizó a María, pero una parte de ella se preguntó si esa no era su oportunidad de redención. Con manos temblorosas, asintió. «Bueno», susurró, «hagámoslo». El fragmento resultante fue verdaderamente auténtico, quizás demasiado. María rompió a llorar ante la cámara. Su fachada cuidadosamente construida se derrumbó al confesar sus errores. En las horas posteriores a la emisión del reportaje, los clips con la confesión emocional de María se propagaron por las redes sociales y los sitios de chismes como un reguero de pólvora. En su nuevo apartamento, Yakov vio la grabación del colapso emocional de María con una mezcla de horror y alivio. Había esquivado la bala, rompiendo la relación cuando lo hizo. Observando el sufrimiento público de María y el creciente éxito de Dmitri, Yakov tomó una decisión. Con unos pocos clics rápidos en su teléfono, bloqueó su número y la eliminó de todas sus cuentas de redes sociales. Era hora de seguir adelante para siempre. Cuando tanto la elocuente entrevista de Dmitri en Buenos Días, País, como el colapso emocional de María se volvieron virales,
La opinión pública se fortaleció. Dmitri apareció como el héroe ofendido. Su nobleza y resistencia ante la traición mereció la admiración general. María, por otro lado, quedó firmemente encadenada al papel de villana avergonzada. Sus intentos de redención fueron recibidos con escepticismo y desprecio. El contraste no podía ser más radical. Y mientras Dmitri y María yacían despiertos esa noche, mirando sus techos, no podían dejar de sorprenderse de lo diferentes que eran sus caminos desde aquella fatídica noche de hacía apenas unos meses. El éxito de la exposición de Dmitri y su aparición en Buenos Días, País le abrieron puertas que nunca se había imaginado. Sentado en su taller, rodeado de obras y bocetos inacabados, una idea comenzó a tomar forma en su cabeza. Pensó en esas primeras semanas difíciles después de la partida de María, en lo perdida y enojada que estaba Zoya. Recordó el consejo de la doctora Romanova sobre la terapia de arte y cómo el trabajo conjunto en su obra compartida les había ayudado a ambos a sanar. Con creciente entusiasmo, Dmitri tomó el teléfono y marcó un número. «Doctora Romanova, soy Dmitri Gesiev. He estado pensando en lo que dijo sobre la terapia de arte y tengo una idea que me gustaría discutir con usted». Durante las siguientes semanas, Dmitri, con la misma pasión que ponía en sus obras de arte, se lanzó a su nuevo proyecto. Se puso en contacto con escuelas locales, especialistas en salud mental y colegas artistas, dando forma gradualmente a su visión. El resultado fue la iniciativa El Arte Sana, un programa de terapia de arte para las escuelas locales. El evento central sería una subasta benéfica con obras de Dmitri y otros artistas conocidos, cuyos fondos se destinarían a financiar el programa. Cuando Dmitri se paró en el podio la noche de la subasta, mirando a la multitud de amantes del arte, educadores y defensores de la salud mental, sintió un gran orgullo. «El arte tiene el poder de transformar el dolor en belleza», comenzó. Su voz era fuerte y clara. «Puede dar voz a lo inexpresivo, forma a lo intangible. Con esta iniciativa, esperamos brindar a los niños las herramientas para la autoexpresión, la curación y el crecimiento». La respuesta fue abrumadora. Las pujas volaban rápida y furiosamente. Varias obras, incluyendo las de Dmitri, se vendieron por mucho más de su valor estimado. Al final de la noche, habían recaudado fondos suficientes para financiar los programas de terapia de arte en las escuelas. Cuando Dmitri estaba conversando con el público después de la subasta, una mujer elegante de unos 50 años se acercó a él. «Señor Gesiev, soy la doctora Elena Pavlovna de la Academia de Artes. He quedado increíblemente conmovida por su trabajo y su discurso esta noche. Seguimos su carrera con gran interés y quería saber si estaría dispuesto a discutir una posibilidad con nosotros», dijo la doctora Romanova. Las cejas de Dmitri se arquearon. «La Academia de Artes, por supuesto, sería un honor discutir cualquier posibilidad». La doctora Romanova sonrió cálidamente. «Perfecto. Estamos considerando la posibilidad de ofrecerle un puesto de artista invitado en la Academia de Artes. Es una oportunidad prestigiosa que le permitirá compartir su experiencia con nuestros estudiantes mientras continúa su propio camino creativo». Los pensamientos de Dmitri se dispararon. La Academia de Artes era una de las mejores escuelas de arte del país. La oportunidad era increíble, pero significaría volver a cambiar toda su vida. Pensó en Zoya, en el progreso que habían logrado reconstruyendo su vida allí. «Es una oferta asombrosa», dijo Dmitri con cautela, «pero necesito discutirlo con mi hija. Hemos pasado por mucho, y cualquier cambio importante la afectará». La doctora Romanova asintió con comprensión. «Por supuesto, tómese su tiempo. Creemos que su perspectiva y talento únicos serán invaluables para nuestros estudiantes». De camino a casa, los pensamientos de Dmitri volaban en un mundo de posibilidades. Encontró a Zoya en su habitación, rodeada de fotografías esparcidas por la cama. «Hola», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «¿Qué es todo esto?» Zoya levantó la mirada. Sus ojos brillaban de emoción. «Papá, mira, he estado trabajando en una serie. La he llamado A través de las grietas».
Dimitri se acercó, examinando las fotografías. Eran imágenes impresionantes y conmovedoras que capturaban momentos de sus vidas en los últimos meses. Vidrios rotos junto a nuevos brotes, sombras dando paso a la luz. Se le formó un nudo en la garganta. «Zoya, esto es increíble», exhaló Dimitri. Zoya irradiaba felicidad. «Gracias, papá. Las estoy subiendo a las redes sociales. ¿Y sabes qué? El centro juvenil del centro de la ciudad quiere exponerlas en su próxima muestra». Dimitri la abrazó. El orgullo llenaba su pecho. «Eso es maravilloso, mi querida. Estoy muy orgulloso de ti». Al separarse, Dimitri respiró hondo. «Oye, hoy pasó algo de lo que quiero hablar contigo», explicó la propuesta de la Academia de Artes, observando atentamente su reacción. Los ojos de Zoya brillaron. «Papá, esto es genial. La Academia de Artes es el sueño de todo artista. Debes hacerlo». Dimitri sonrió, meneando la cabeza con asombro. «Eso significa mudarnos, ¿sabes? Dejarlo todo aquí». La expresión de Zoya se volvió seria. «Lo sé, pero papá, mira lo lejos que hemos llegado. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de empezar de nuevo juntos». Mientras discutían la posible mudanza, el teléfono de Dimitri emitió un pitido, notificándole un nuevo correo electrónico. Le cortó la respiración al ver al remitente. María. El correo electrónico era breve, casi impersonal. «Dimitri, estoy escribiendo un libro sobre mi experiencia del último año. Me gustaría incluir tu historia de éxito como parte de la narrativa. ¿Estarías dispuesto a reunirnos para hablar de ello?» Dimitri miró la pantalla. Una tormenta de emociones lo inundó. Una parte de él quería eliminar el correo electrónico inmediatamente, seguir adelante sin mirar atrás, pero otra parte, profundamente enterrada, susurraba que podría ser una oportunidad para cerrar el círculo. Le mostró el correo electrónico a Zoya, observando atentamente su rostro. Ella frunció el ceño, luego lo miró con una madurez que no correspondía a su edad. «¿Qué piensas, papá?», preguntó en voz baja. Dimitri se pasó una mano por el pelo, suspirando con dificultad. «No lo sé, querida. Una parte de mí piensa que es una idea terrible, pero otra, quizás sea la oportunidad de arreglarlo todo finalmente». Zoya asintió lentamente. «Tal vez sí, y tal vez sea la oportunidad para que mamá entienda lo que nos hizo». Después de un largo momento de reflexión, Dimitri respondió al correo electrónico. «María, estoy dispuesto a reunirnos. Avísame cuándo y dónde». Al presionar enviar, Dimitri sintió como una carga se le quitaba de los hombros. Pase lo que pase, él y Zoya lo afrontarían juntos. Habían superado la tormenta y se habían fortalecido. Ahora, con nuevas oportunidades en el horizonte, estaban listos para escribir el siguiente capítulo de su historia en sus propios términos. El Café Pájaro Azul estaba acogedoramente situado entre una librería y una cafetería de moda. Detrás de su encantador exterior se ocultaba la tensión que carcomía a María Gesieva. Estaba sentada en una mesa en un rincón. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la madera pulida. Había llegado temprano, decidiendo ensayar una vez más su plan antes de que apareciera Dimitri. Su cabello, alguna vez perfectamente peinado para las noticias nocturnas, ahora caía alrededor de su rostro. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir, atormentada por cada palabra de su propuesta de libro. Esta reunión era su última oportunidad, su último intento de salvar algo de los restos de su vida. Dmitri Gesiev estaba sentado en su coche, sus manos apretaban el volante. Había pasado 2 veces por el café antes de estacionarse finalmente. Cada vuelta era un intento de prepararse para lo que le esperaba. La pesada carpeta en el asiento del pasajero parecía volverse más pesada con cada minuto. En su interior se encontraban los restos tangibles del dolor que María había causado. Notas de terapia de Zoya, informes escolares, fragmentos de su proyecto fotográfico, una crónica de la traición y sus consecuencias. Respirando hondo, Dmitri finalmente salió del coche. Se arregló la chaqueta, un hábito de los tiempos en que era un respetado maestro del vidrio,
ahora una estrella en ascenso en el mundo del arte. La ironía no se le escapó. Su mayor éxito había nacido de su dolor más profundo. Cuando entró en el café, la campanilla de la puerta sonó suavemente. La cabeza de María se levantó bruscamente. Sus ojos se abrieron al encontrarse con los de Dmitri. Por un momento, nadie se movió. Años de silencio se extendían entre ellos como un abismo insuperable. Dmitri fue el primero en romper el silencio, dirigiéndose a la mesa con pasos medidos. Se sentó frente a María. Su rostro era una máscara cuidadosamente construida de neutralidad. «Hola, María», dijo con una voz uniforme. María tragó saliva. Su discurso ensayado se desvaneció repentinamente. «Dmitri, gracias por venir». Un incómodo silencio se apoderó de ellos. Años de palabras no dichas flotaban en el aire. Finalmente, María se aclaró la garganta, comenzando su plan con la desesperación de un hombre que se ahoga aferrándose a una pajita. «Estoy escribiendo un libro», comenzó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. «Un viaje de autodescubrimiento y redención. Quiero contar la historia completa del camino de nuestra familia, Dmitri. Lo bueno, lo malo, lo terrible, todo». Dmitri escuchó en silencio, su rostro impasible. María continuó. Sus palabras brotaban cada vez más rápido. María confesó con la voz entrecortada: «Sé que cometí errores terribles, imperdonables, pero este libro es mi oportunidad para repararlo todo, para explicarme, para pedir perdón, para mostrar cuánto he cambiado». Mientras hablaba, la mano de Dmitri se acercó a la carpeta. Recorrió sus bordes con los dedos, percibiendo el peso de su contenido. «¿Lo has terminado?», preguntó en voz baja, cuando María hizo una pausa para recuperar el aliento. María asintió. Un destello de esperanza brilló en sus ojos. Dmitri respiró hondo y habló, su voz serena pero firme. «No, María, no participaré en tu libro». La esperanza en los ojos de María se desvaneció, reemplazada por la confusión y el dolor. ¿Pero por qué? Esta podía ser nuestra oportunidad para sanar, para seguir adelante, nuestra oportunidad. La voz de Dmitri se endureció. «Ya no hay un nosotros, María. Tú te encargaste de eso». Dejó la carpeta sobre la mesa, deslizándola hacia ella. «Por eso, ábrela». Con manos temblorosas, María abrió la carpeta. El aliento se le atascó en la garganta al ver el contenido. Página tras página, un dolor documentado que ella misma había causado. Notas de terapia de Zoya, llenas de ira y confusión. Boletines escolares que mostraban una caída en sus calificaciones. Fotografías que capturaban momentos de tristeza y pérdida. «Esta es la historia que no cuentas, María», dijo Dmitri en voz baja. «Estas son las consecuencias de tus decisiones». El control de María se desmoronó. Las lágrimas brotaron sin cesar mientras comprendía el peso de sus actos. «Perdón», susurró. «Lo siento tanto. Por favor, Dmitri, dame otra oportunidad. Permíteme volver a ser parte de tu vida». Dmitri permaneció impasible ante sus lágrimas. Él había derramado ya suficientes durante los últimos meses. «Tu camino hacia la redención es un viaje personal, María», dijo, levantándose. «No me incluye a mí ni a Zoya». Al darse la vuelta para irse, Dmitri se detuvo, echando una última mirada a María. «Encuentra tu propia obra maestra, María», dijo en voz baja. «Deja de intentar destruir la nuestra». Con estas palabras, salió del café, dejando a María sola con las pruebas de su traición extendidas ante ella. Al cerrarse la puerta tras él, Dmitri sintió como una gran carga se le quitaba de los hombros. Había encontrado su propio cierre y ahora era el momento de concentrarse en el futuro, el suyo y el de Zoya. Unas semanas después, el centro comunitario hervía de emoción. La subasta benéfica, El Arte Sana, creación de Dmitri, estaba en pleno apogeo. Celebridades del mundo del arte se mezclaban con los medios locales, todos atraídos por la promesa de arte excepcional y una noble causa. Dmitri estaba en la entrada, saludando a los invitados con una cálida sonrisa.
Había recorrido un largo camino desde el hombre destrozado que fue hacía unos meses. Ahora irradiaba confianza y determinación. A su lado estaba Zoya. Sus ojos brillaban de orgullo mientras ayudaba a presentar las obras de arte y compartía sus historias con los visitantes. Su propia serie de fotografías, a través de las grietas, había llamado mucho la atención, asegurándole un lugar en la subasta junto a artistas reconocidos. «Y aquí tenemos Perseverancia en azul», explicó Zoya a un grupo cautivado, señalando con un gesto una de las esculturas de vidrio de Dmitri. «Mi padre creó esta obra como una representación de nuestro camino durante el último año». Dmitri le apretó el hombro con ternura, maravillado por su serenidad y madurez. Habían pasado por mucho juntos, su vínculo se había fortalecido aún más. Cuando la noche llegaba a su fin, Dmitri subió al escenario para dirigirse a la multitud. Habló apasionadamente sobre la importancia del arte y la sanación. Sus palabras resonaron en la audiencia cautivada. «El arte tiene el poder de transformar el dolor en belleza», dijo. «Puede dar voz a lo inexpresable y forma a lo intangible. Con la iniciativa El arte sana, esperamos aportar esta fuerza transformadora a quienes más lo necesitan». De repente, el alboroto en la entrada atrajo la atención de todos. Suspiros y murmullos recorrieron la multitud cuando una figura familiar se abrió paso entre la seguridad. María Gesieva, con los ojos salvajes y el pelo despeinado, se dirigió hacia el escenario. Dmitri sintió cómo su corazón se hundía, aunque mantuvo la calma. Antes de que nadie pudiera detenerla, María arrebató el micrófono de las manos de Dmitri. «¿Cómo se atreven?», exclamó, su voz resonando en el silencio atónito. «¿Cómo se atreven a usar la tragedia de nuestra familia para su propio beneficio y gloria?». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Dmitri. Él se mantuvo firme. Su rostro era una máscara de serenidad ante esta inesperada emboscada. «María», comenzó. Su voz era firme y clara. «Esto no se trata de abuso, se trata de transformación. Nuestro dolor puede convertirse en algo hermoso, algo que ayude a otros». De reojo, Dmitri vio un movimiento. Zoya se acercaba al escenario, con la barbilla alta. Por un momento, lo invadió el miedo. El miedo a que el encuentro con su madre destruyera de nuevo todo el progreso que habían logrado. Pero cuando Zoya llegó al escenario, no retrocedió. En cambio, se colocó junto a Dmitri, frente a María y la multitud, con una determinación inquebrantable. «Lo que papá ha hecho no se trata de ti», dijo Zoya, su voz clara y fuerte. «Se trata de crecimiento, de sanación. Estoy orgullosa de quienes nos hemos convertido». El rostro de María se contorsionó. La lucha la abandonó al comprender la profundidad de su error. Intentó retroceder, explicar, pero sus palabras se perdieron en el vacío. Los guardias de seguridad aparecieron, retirando a María del salón con suavidad pero firmeza. Sus súplicas se perdieron en el murmullo de apoyo de la multitud. Dmitri se volvió hacia Zoya, abrazándola con fuerza. «Estoy muy orgulloso de ti», susurró. Al separarse, Dmitri notó los teléfonos apuntando hacia ellos, capturando la escena dramática. Sabía que al amanecer, este incidente se difundiría por las redes sociales, consolidando aún más la opinión pública a su favor. Pero en ese momento, eso no importaba. Lo único que importaba era la fuerza que había visto en los ojos de su hija, el vínculo inquebrantable que habían forjado a través del dolor compartido y la sanación. Cuando la subasta se reanudó, la energía en la sala había cambiado. Había una nueva apreciación del camino detrás del arte, una comprensión más profunda del poder curativo de la creatividad. Las pujas superaron las expectativas. Cada obra encontró a su comprador, conmovido por su historia. Al final de la noche, mientras Dmitri y Zoya se encontraban entre caballetes y pedestales vacíos, comprendieron que habían hecho algo verdaderamente especial. Habían transformado su dolor en un propósito, su tragedia en un triunfo. Y al salir al fresco aire nocturno, abrazados, estaban listos para enfrentar todo lo que les esperaba.
juntos. En las semanas posteriores a la subasta benéfica, El arte sana, el teléfono de Dmitri no dejó de sonar. El dramático enfrentamiento con María se había vuelto viral, convirtiendo un evento ya exitoso en una sensación nacional. Escuelas de todo el país se pusieron en contacto con él, deseando implementar sus propios programas de arteterapia. Los especialistas en salud mental elogiaron la iniciativa, destacando el poder transformador de la expresión creativa en la sanación de traumas. Mientras Dmitri estaba sentado en su taller, rodeado de esculturas inconclusas y bocetos de nuevas obras, irrumpió su agente, Sofía, agitando una pila de papeles. «Dmitri, no lo vas a creer», exclamó, sus ojos brillando de emoción. «Tenemos ofertas de 3 grandes editoriales. Quieren que escribas un libro sobre tu camino de sanación a través del arte». Dmitri se recostó en su silla, pasándose la mano por el pelo. «¿Un libro? No lo sé, Sofía. No soy escritor». Sofía negó con la cabeza, sonriendo. «Ahí está la belleza. No necesitan un tratado académico árido, necesitan tu historia, cómo usaste el arte para superar el trauma y la traición, y cómo otros pueden hacerlo también». Mientras Dmitri reflexionaba sobre esta idea, oyó cómo se abría y cerraba la puerta de entrada. Un instante después, Zoya apareció en la entrada de su taller, su rostro radiante de emoción. «Papá, ¿adivina qué?», exclamó antes de notar a Sofía. «Ay, perdón, no me di cuenta de que tenías visitas». Dmitri la invitó a entrar con un gesto. «Es Sofía. ¿Qué te tiene tan emocionada?». Zoya respiró hondo y luego anunció. «He decidido que quiero estudiar en una escuela de arte», dijo Zoya. «Y no en cualquiera, sino en la Academia de Bellas Artes». Un silencio llenó la habitación, seguido de exclamaciones de alegría. Dmitri abrazó con fuerza a Zoya, su corazón rebosante de orgullo. «Eso es maravilloso, querida», dijo, su voz llena de emoción. «Sabes que te apoyaré en cada paso del camino». Padre e hija celebraron el comienzo de este nuevo capítulo en sus vidas. Al otro lado de la ciudad, María Guesieva se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. En la redacción del canal de noticias Noticias 24 se murmuraba de nuevo sobre ella. A María la llevaron al despacho de Carolina Petrova. El rostro de la directora era sombrío cuando María se sentó frente a ella. «María», comenzó Carolina. Su voz no dejaba lugar a dudas. «Después del incidente en la subasta benéfica, no tenemos más remedio que despedirte. Tus acciones han dañado irreparablemente la reputación del canal». María sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. «Carolina, por favor», suplicó. «Fue un error, puedo explicarlo». Carolina levantó la mano, interrumpiéndola. «No se trata solo de la subasta, María. Tu serie sobre la reconciliación familiar fue un desastre. La audiencia ya no confía en ti. Lo siento, pero esta decisión es definitiva». Al salir del canal con sus pertenencias en una caja de cartón, María comprendió la profundidad de su caída. Su teléfono vibró incesantemente con notificaciones. Todos los grandes canales de televisión y agencias de noticias del país informaban sobre su colapso público y su posterior despido. Los días se convirtieron en semanas. María buscó desesperadamente trabajo, pero su reputación la precedía. Las puertas se cerraban ante ella antes de que pudiera dar un paso. Finalmente, cuando las cuentas crecían y las opciones se agotaban, se encontró en la desvencijada oficina de una pequeña emisora de radio local. «Locutora nocturna, ¿eh?», dijo la directora, mirando con escepticismo el currículum de María. «Un descenso considerable de categoría con respecto a presentadora de noticias nacionales, ¿verdad?». María se tragó su orgullo. «Estoy dispuesta a empezar desde cualquier lugar», dijo, logrando una sonrisa forzada. Empezar de nuevo, poniendo música para insomnes y camioneros a altas horas de la noche, no fue fácil. María no pudo evitar pensar en lo lejos que había caído. El brillo y el glamour de su vida anterior ahora parecían un sueño lejano. Mientras tanto, la estrella de Dmitri seguía ascendiendo. Las ofertas de entrevistas y presentaciones llegaban a raudales,
Muchas prometían lucrativos acuerdos si él difamaba a María, pero Dmitri se negó firmemente a todas ellas. «No estoy interesado en humillar a nadie», dijo firmemente a Sofía. «Mi objetivo es la sanación y el crecimiento. Esa es la historia que quiero contar». Cuando el verano dio paso al otoño, Dmitri y Zoya comenzaron a prepararse para mudarse a otra ciudad. El puesto de artista invitado de Dmitri en la Academia de Bellas Artes debía comenzar en el nuevo año, lo que coincidía perfectamente con el comienzo del primer curso de Zoya, si la aceptaban. Un día, mientras revisaba recuerdos acumulados durante años, Dmitri encontró una vieja fotografía familiar. En ella aparecían los tres, Dmitri, María y una Zoya mucho más pequeña, sonriendo en alguna playa, luciendo como una familia perfecta. Dmitri miró la fotografía durante mucho tiempo. Una compleja mezcla de emociones lo invadió. Luego, respirando hondo, la guardó en una caja con la etiqueta «El pasado». «¿Estás bien, papá?», preguntó Zoya, notando su ensimismamiento. Dmitri sonrió, abrazándola con un brazo. «Perfectamente, querida. Solo recuerdo dónde estábamos y espero con ansias a dónde vamos». En los últimos días antes de la mudanza, Dmitri y Zoya se lanzaron a su último proyecto, una instalación a gran escala que llamaron «Abriendo camino hacia adelante». Incluía fragmentos de vidrio roto de obras anteriores de Dmitri, entrelazados con fotografías de Zoya, simbolizando su camino desde la destrucción hasta una nueva conexión más fuerte. Al ponerse de pie para admirar la obra terminada, Dmitri sintió una profunda sensación de paz. Habían sobrevivido a la tormenta, se habían fortalecido y ahora estaban listos para comenzar un nuevo capítulo de sus vidas. La historia concluye en una clara mañana de enero, cuando Dmitri y Zoya se encuentran frente a su instalación terminada, abriendo camino hacia adelante, en la exposición inaugural de la Academia de Bellas Artes. Estudiantes y profesores pasean, admirando la obra y conversando con los artistas. Dmitri miró a Zoya, viendo no solo a su hija, sino a una joven artista talentosa. Había crecido tanto en el último año, superando dificultades que habrían quebrantado a muchos adultos. «¿Lista?», preguntó apretando su mano. Zoya le regaló una sonrisa deslumbrante, sus ojos brillaban de emoción y determinación. «Lista como nunca. Vamos, papá». Al volverse para saludar al decano de la Facultad de Arte, Dmitri sintió una oleada de orgullo y esperanza. Cualquiera que fueran las dificultades que les esperaran, sabía que las enfrentarían juntos, más fuertes y unidos que nunca.